cómo seleccionar correctamente las mejores herramientas para el fortalecimiento empresarial. Esto resulta un tema clave para lograr un aumento importante de los ingresos y un bajonazo en los costos. Creo que a todos los que hemos sido empresarios nos ha venido pasando o nos ha ocurrido que recibimos muchas ofertas y muchas posibilidades de diversos consultores. Entonces toca la puerta de nuestra empresa un consultor diciéndonos, oye mira, yo creo que te puedo ayudar con el tema del manejo de las redes sociales. Aumentes tus ventas, tu posicionamiento, para que tu marca se vea posicionada ante el mundo. Acto seguido, en la tarde, debemos llegar a otro consultor que dice, la clave para tu negocio es que tú te organices con la ISO 9001, que desarrolles tu mapa de procesos, que construyas una herramienta y un proceso clave para que entiendas cómo fluye toda tu organización y desarrolles tu certificación de calidad, porque eso te va a generar una serie de eficiencias y además de eso te va a ayudar a posicionarte en el mercado como una empresa que produce o que presta su servicio con calidad. Entonces uno dice, bueno, en la mañana me hablaron de redes sociales, en la tarde me hablaron de las normas de calidad y a la mañana siguiente viene un consultor, digamos, o un proyecto de la Cámara de Comercio, de alguna caja de compensación y le dice, amigo, la logística es la clave para que usted maneje los costos de su empresa. Dice, bueno, ya llevo 3. En la tarde llega el que le dice, el análisis financiero y la adecuada práctica contable te va a llevar a una gran cantidad de ahorros, a un control de tus costos y a una disminución en tus temas tributarios. Uno ya está loco. Porque entonces uno tiene 4 opciones como empresario para desarrollar estos procesos. Digamos que dentro de formulación y gestión de proyectos nosotros, además de nuestra firma de consultoría, digamos, empujamos 2 empresas. Un pequeño hotel en San Bernardo del Viento en Córdoba, el Hotel Mar del Viento, y me hago la cuña, el que quiera ir, bienvenido. Y tenemos otra empresa que se llama Lavacascos. Somos los líderes en el mercado del lavado de cascos para motocicletas del país. En esas experiencias y en esas empresas, incluida nuestra firma consultora, nos viene ocurriendo esto. Constantemente recibimos este tipo de ofertas. Y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, pero yo no tengo ni recursos ni energía, ni el equipo de la empresa puede dedicarle suficiente tiempo a este tema. Entonces necesito escoger 1 o 2 o 3, o saber en qué orden voy a hacer este proceso de fortalecimiento. Y entonces el empresario empieza a pensar y dice, no, yo lo que quiero es vender, entonces le voy a jalar a lo de las redes sociales. Y resulta que hace eso y al final eso no resulta siendo tan eficiente como él pensaba, porque de pronto lo que en efecto necesitaba era una organización financiera fuerte que le permitiera de allí en adelante empezar con otros procesos de fortalecimiento. Y entonces ahí empieza uno a tener el tema. Lo que vamos a tratar de hacer durante la mañana de hoy es identificar una buena forma, un mecanismo para construir ese plan de fortalecimiento que todos los empresarios necesitamos. O sea, ¿cómo me construyo un plan de fortalecimiento? ¿Cómo sé qué herramienta tengo que usar? ¿Cuál uso durante este año? ¿En qué procesos me concentro para ser más fuerte y productivo? ¿En cuáles en el año entrante y en cuáles en el largo plazo? Digamos, cuáles me ayudan efectivamente a crecer. Entonces, digamos, aquí surge una premisa fundamental. Digamos, las empresas pueden ser entendidas de diferentes maneras, como desde diferentes enfoques organizacionales, pueden ser pensadas de 1000 maneras. A mí me gusta pensar en las empresas como seres vivos, como seres que nacen, que tienen proceso en el tema, que son seres además inteligentes, comunidades de personas, que finalmente terminan haciendo la producción de un bien o de un servicio para un mercado. Entonces ahí hay un dilema muy grande que ha venido planteándose en las últimas 2 décadas en la administración de empresas y en la economía, y es si las empresas son máquinas, es decir, usted oprime un botón, él hace un proceso, mueve unos piñones, genera un procesamiento de una data de información y al final te entrega un resultado, y siempre pasa así, o más bien son seres vivos. Esas son como 2 grandes corrientes que se han movido sobre la idea, sobre cómo entender a una organización, a una empresa. Para todos estos efectos,
Yo prefiero entenderla, como les conté, como un ser vivo, porque finalmente, si tuviéramos, no importa qué empresa, desde IBM de Colombia o IBM en el mundo, o Sofasa Renault, o una empresa, una fábrica del grupo Nutresa o Fabricato, si usted saca a todas las personas de esa empresa, las máquinas no se prenden, la contabilidad no se lleva, las ventas no se hacen y básicamente la empresa está muerta. Es simplemente un cúmulo de activos. Lo que definitivamente hace que las empresas se muevan, funcionen, crezcan, maduren, incluso se mueran, son las personas que en ella están. Entonces esa red de interrelaciones de otros seres vivos, que somos los trabajadores, los dueños, las personas, los accionistas, que están allí en la empresa, definitivamente son las que le dan vida a la organización, y por eso creemos que lo mejor es entender a las empresas como seres vivos. Y entonces los vamos a entender como sistemas vivos, no solamente como seres vivos, sino como un sistema. Y más adelante nos vamos a adentrar un poquito más en ese concepto. Y también los vamos a entender como sistemas complejos. Eso cambia toda la definición, porque al agregarle ese adjetivo de complejo, quiere decir que lo que era hoy, mañana no va a ser. Entonces pensemos en el siguiente caso. Tenemos una empresa normal, un pequeño hotel de 10 habitaciones que va prestando su servicio. Es un hotel ubicado en una zona turística de muchos extranjeros y normalmente es atendido por una recepcionista de muy buen nivel, con un altísimo nivel de inglés. Y ella fue hoy a la empresa y estuvo muy bien. Resulta que la señora se enfermó y no fue al siguiente día y durante 2 días no fue. Todo el sistema cambió y ganó en complejidad. Entonces el dueño tiene que salir a pararse en la recepción porque es el único otro empleado que de pronto domina el idioma y puede interactuar con los huéspedes. Entonces a usted le cambió toda la operación durante esos 2 días. Entonces, claramente, al hablar del adjetivo y al definirla como una organización compleja, de entrada estamos diciendo que todos los días la organización es diferente. Que las relaciones entre las personas, los activos, los clientes y todos los procesos que se mueven en la empresa cambian todos los días. Entonces aquí uno simplemente no puede despichar el botón y esperar que pase lo mismo todos los días. Y ahí uno tiene un reto de gestión importantísimo. Además vamos a decir que son seres únicos, no hay 2 empresas iguales. Ni siquiera las filiales de las multinacionales o las franquicias se comportan igual. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de entrar a un restaurante como McDonald's, como El Corral. Entonces uno empieza a darse cuenta que, oye, aquí me sirvieron más de lo que me sirven en el restaurante de otro lado de la ciudad o incluso en otra ciudad. Aquí tienen un plato diferente. Y cuando uno cambia en esas mismas franquicias que en teoría deberían ser clones del proceso, uno empieza a darse cuenta que no hay clon igual. Y que de hecho empiezan a diferenciarse un montón. Que incluso los uniformes de la franquicia terminan siendo diferentes en cada país. O a veces hasta dentro de las ciudades. Entonces, cada empresa, cada organización resulta ser un sistema vivo, complejo y único. Y entonces aquí uno tiene un problema, porque si nos devolvemos a nuestra pregunta inicial de cómo armo mi plan de fortalecimiento, entonces ya no me sirve ninguna receta estándar. Si todos los días cambia, está montado por puros seres vivos, y además de eso no hay 2 iguales, pues aplicar una receta lo más seguro es que no funcione bien en todas partes. De pronto lo que podremos tener es una metodología que nos permita llegar a construir un plan de fortalecimiento único que reconozca esa complejidad y que trabaje con los seres vivos que allí están. Entonces también vamos a decir que estas diferencias se dan por el tamaño de la organización, el sector económico en el que se desempeñan, su ubicación geográfica, el entorno sociocultural, el estilo de gerencia, el modelo de negocio, y todas esas cosas terminan impactando para generar esa enorme diversidad que hace que tengamos un montón de sujetos únicos, de sistemas vivos complejos y únicos. Ahora,
Si aceptamos que la empresa es un ser vivo, si nos paramos sobre esa idea, digamos, trabajamos sobre esa analogía, entonces podríamos empezar a llevar esa analogía a la comparación entre una empresa y un ser humano, y el cuerpo de un ser humano. Entonces, como vemos en la diapositiva, uno podría decir, bueno, lo que está en la cabeza, el cerebro, básicamente hace las funciones de dirección. Desde los ojos, uno podría decir, desde allí lleva la visión, la estrategia de la organización. Desde la escucha, el sentido del oído y el habla, uno podría decir que está manejando los procesos de marketing. Y uno empieza a encontrar una gran similitud entre un ser humano y una empresa. De pronto es porque las empresas están hechas por seres humanos. Uno podría decir que toda empresa tiene un sistema óseo que está conformado por la combinación de sus activos y algunos de sus recursos humanos, que todos tenemos un proceso de producción o de prestación de un servicio, que todas las empresas necesitan proveedores, o sea, básicamente les entra oxígeno en su sistema financiero y respiran dinero entrando y saliendo. Entonces uno podría decir más o menos que el dinero equivale al oxígeno para los seres vivos. Usted lo respira, lo procesa adentro y saca otro material y lo utiliza para producir un bien o un servicio, lo que quiera que haga. Esta metáfora ha sido trabajada por muchos autores en el planeta, incluso en el país. Y lo que les puedo decir es que yo la visualizo de esta manera, y que allí no tenemos como una verdad revelada sobre entonces que los ojos equivalen a tal sistema, ¿no? Hay visiones, hay formas de entenderlo, y desde allí digamos que se pueden hacer una gran cantidad de comparaciones. Y más que entrar a discutir si esto es el marketing o si las manos son el marketing o son la producción, digamos, lo que vale la pena es visualizar cómo funciona el tema. Y para cada organización esto puede cambiar. Entonces cada empresario podrá hacer su analogía y decir, no, para mí de pronto las manos son el marketing mientras que la producción son las piernas. Perfecto. Si esa metáfora y si la analogía manejada de esa manera le sirve, señor empresario, adelante, manéjela de esa forma. Igualmente sabemos que todas las empresas tienen un ciclo de vida y muchos de nosotros nos hemos relacionado con ese grafiquito del estilo de vida, del ciclo de vida de las empresas, de cómo las empresas cuando nacen entonces tienen un proceso como de emprendimiento y de gestación, cómo después van empezando a crecer y cómo al final terminan después de un tiempo volviéndose mayores, muchas veces incluso muriendo si no logran hacer un proceso de renovación importante. En esta diapositiva yo quise usar un gráfico que utilizan constantemente los consultores y el gobierno español para referir el ciclo de vida, que me gusta mucho porque finalmente utiliza un árbol para describir el ciclo de vida. Entonces tenemos al principio empresas de 0 a 2 años que básicamente están en una etapa de gestación, de emprendimiento, que están dedicadas a nacer y a tratar de empezar a operar, de empezar a generar una posición en el mercado y de entender cómo funcionan sus procesos internos. De los 3 a los 8 años uno empieza a tener esos primeros crecimientos y empieza a formarse. De los 9 a los 12 empieza a tener crecimientos acelerados casi hasta los 20 años, ¿cierto? Y ya después de los 20 años las empresas suelen empezar a hacerse, si me permiten el término, muchas de ellas viejas y se quedan en prácticas que no cambian con facilidad. Entonces, lo que encontraron, por ejemplo, los españoles es que la mayoría de las empresas se mueren o, digamos, dejan de existir en estos dos periodos. En el periodo de los 0 a los 2 años, cuando usted no logra concretar el proyecto empresarial, o en el periodo de los mayores de 20 años, porque no logra cambiar y encontrar una nueva forma y renovar el negocio. Ahí es donde la mayoría se muere. Entonces, si uno va a encontrar y si uno va a armar un plan de fortalecimiento empresarial y va a escoger qué herramientas va a usar, pues tiene que estar acorde al momento en su ciclo de vida. Entonces, imagínense ustedes un emprendedor, alguien que dice, bueno, voy a estirar un capital de 30 millones de pesos para arrancar este negocio, para arrancar, qué sé yo, una pequeña producción de dulces con base en café.
y voy a arrancar, destino estos 30 millones, pido un crédito de 70 millones, me pego a este programa que la Cámara de Comercio tiene y me ayuda la caja de compensación con los estímulos de algún tema. Entonces está en este periodo. E imagínense que cuando la empresa está en ese periodo, llega el consultor y le dice, vamos a montar los procesos de gestión de calidad y la ISO 9000 y saca tú, por favor, tu manual de procesos y vamos a armar tu mapa de procesos. ¿Cuál mapa de procesos? O sea, estoy naciendo. No sé ni siquiera cómo voy a producir los dulces, estoy aprendiendo a hacerlo. Esa herramienta, muy útil, muy valiosa, le va mejor a una empresa en este segundo grado, cuando ya está en una segunda escala de crecimiento entre los 9 y los 12 años, ha consolidado esos procesos, ya pagó las multas de la DIAN, ya se equivocó en la contabilidad, ya se estrelló contra el mercado y ya ha tenido muchos problemas que ha resuelto y tiene una serie de experiencias que le permitan consolidar un mapa de procesos. Esa herramienta le pega acá. Si tratamos de hacer esa herramienta ahí, digamos, estamos muy fregados. O le decimos a este empresario que está acá de 3 a 8 años, que están haciendo, que apenas está logrando conquistar bien su mercado local, su primera línea de mercado, le decimos, no, mira, vamos a hacer el proceso de internacionalización en la Unión Europea. Entonces el señor dice, listo, hágale, se mete al proceso y empieza a poder responder a algunos requerimientos. Ese es el empresario que logra coronar un negocio y le dicen, ok, tráeme por favor 25 toneladas de ese producto, envíalas a este container en un mes y medio, a este puerto en un mes y medio. 25 toneladas, un momento, es que yo produzco 25 toneladas en un año, usted me la está pidiendo para dentro de 20 días. Ese empresario, esa herramienta no le sirve. Si usted lo monta sobre un proceso de internacionalización, o se monta como empresario en un proceso de internacionalización cuando no está, digamos, con una capacidad de producción, de mercadeo, cuando no ha desarrollado una serie de alianzas para manejar la logística que eso supone, pues se quiebra, se revienta tratando de hacer eso, porque a los empresarios colombianos en esos casos uno dice, no importa, yo lo hago, yo me consigo, yo produzco las 25 toneladas y uno se manda a hacerlo y empieza a llamar al cliente y decir, no, dame unos días, un par de semanas, y empieza uno a tener un montón de problemas y al final muchas veces tiene serias fallas de productividad y de calidad en el producto exportable que termina dañando un mercado. No quisiera citar ningún ejemplo, pero todos sabemos que eso nos ha pasado con diversos productos en mercados internacionales. Entonces, saber y entender que no todas las herramientas de fortalecimiento empresarial aplican en todos los momentos de la empresa es clave. Hay que saber en qué momento del ciclo está la empresa. Hay un segundo elemento fundamental. Ya sabemos que las empresas son seres vivos, ¿cierto? Y que son sistemas vivos, complejos y únicos. Ahora lo que tenemos que pensar es, ¿y dónde se desempeña? ¿Cuál es el medio ambiente? ¿Cuál es ese entorno donde se mueve esa empresa? Ese medio ambiente, ese entorno, es básicamente el mercado. Lo que para un ser vivo es el medio ambiente, es la selva, es el desierto donde se mueve ese ser, es, qué sé yo, un entorno costero, un entorno de montaña, lo que sea. Para las empresas ese es el mercado. Y aquí pasa lo mismo, partir de la idea de que el mercado se mueve igual en Mocoa, Putumayo, que en Medellín, Antioquia, pues es un error de facto. Usted no puede leer el mercado de Medellín igual que leer el mercado de Mocoa, eso funciona muy diferente. O sea, usted tiene tres cosas constantes que la economía muestra ahí, es que tiene oferentes, demandantes y el equilibrio entre los dos le da un precio por esos bienes y esos servicios. De ahí para allá, la posibilidad de comparar esos mercados es muy poco viable. Usted va a encontrar que en un mercado como el de Medellín, la gran mayoría de las empresas han logrado formalizarse, pagan sus impuestos. Bueno, en Mocoa usted va a encontrar que no son personas jurídicas, sino personas naturales haciendo negocios, y que la cosa se mueve a otro ritmo, y que funcionan con unas lógicas que uno dice,
esto no lo hacemos así allá. Y muchas veces uno tiende a cometer el error de pensar que lo están haciendo mal, lo deberían hacer como lo hacen en Medellín, o lo deberían hacer como lo hacen en Bogotá, o algunas veces, digamos, de una manera más loca todavía, uno alcanza a pensar, lo deberían hacer como en Londres. Entonces uno empieza a comparar una empresa que se mueve en el mercado londinense con una empresa que se mueve en Mocoa. Es dificilísimo porque el medio ambiente, el mercado en el que se mueven es muy diferente, es totalmente diferente. Entonces tenemos que partir de la base que un empresario, para poder determinar cuál es su mejor ruta de fortalecimiento, cómo crecer y cómo hacerse fuerte y cómo adaptarse rápidamente a su entorno, necesita entender muy bien quién es como ser vivo y en qué mercado, en qué medio ambiente se está moviendo. Digamos que cuál es su terreno. El arte de la guerra es un libro que, digamos, milenario, que sirve para entender muchas situaciones, no solamente los conflictos militares ni los asuntos relativos a la estrategia, sino también, digamos, el comportamiento de las empresas como jugadores o seres vivos dentro de ese mercado. Entonces, el arte de la guerra, refiriéndose, tiene muchos apartes, pero refiriéndose efectivamente al terreno, a cómo manejar el terreno, en este caso el mercado, digamos, tiene 4 premisas que nosotros de manera constante dentro de nuestra consultoría trabajamos, y es: los buenos guerreros toman posición en un terreno en el que no pueden perder. Entonces, aquí básicamente usted no busca una pelea que no puede ganar. O sea, esa es una premisa fundamental. Y a muchos empresarios nos pasa eso. Es un poco el ejemplo que les di hace poco de la internacionalización. Entonces, listo, me salió el pedido para Japón de 25 toneladas, pero resulta que yo puedo producir 25 toneladas en un año y no en un mes. Esa pelea no la puedo ganar. Es mejor no cazarla. Y si me encuentro esa oportunidad, de pronto la magia está en asociarme o en pasarle esa oportunidad a alguien que sí la puede explotar e irme acompañando ese negocio de alguna manera, en una alianza, en un corretaje, qué sé yo, de alguna manera que permita que en el mediano o en el largo plazo yo pueda llegar allá, digamos, después de haber crecido en el ciclo de la empresa. Entonces, no case peleas que no puede ganar, ni se meta en negocios que no puede respaldar. Yo soy una empresa que tiene un capital de trabajo de 40 millones y me estoy metiendo en un negocio de 6.000. Hombre, es un músculo financiero gigante para poder respaldar ese negocio y de pronto vas a tener problemas. No case peleas que no puede respaldar. El terreno da lugar a las mediciones, estas dan lugar a las valoraciones a los cálculos a las comparaciones, y las comparaciones dan lugar a las victorias. Un poco lo que nos dice el arte de la guerra, lo que nos dice Sun Tzu, es: si usted no hace cálculos, si usted no le pone números, si usted no arma su caso de negocio para cada proceso que va a hacer, si usted no tiene claro cómo se mueve eso en el mercado, a cómo está vendiendo usted, a cómo está vendiendo el resto de sus competidores, cuáles son sus costos, cuáles son los principales proveedores, cómo se mueve el mercado, y no hace cálculos en el sistema que quiera, el sistema cuaderno, Excel, Primavera, qué sé yo, 200.000 posibilidades de orden tecnológico, desde lo análogo al cuaderno hasta el top de lo digital. Ahí tiene miles de posibilidades, pero por favor haga cálculos. No se meta al mercado sin calcularlo bien, porque ahí no va a llegar a una victoria. Lo que hace la victoria es muy difícil llegar a una victoria sin haberla calculado. Digamos, es fruto, si se me permite el término, de la casualidad, del azar o de las circunstancias. Solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y guerrear. Uno tiene que entender en qué terreno se está moviendo y decir, bueno, entonces yo me voy a meter por acá, voy a llegar primero por este lado, voy a ubicarme en este punto de venta en el centro del municipio o en el centro de la ciudad o al norte de la ciudad. O sea, ¿qué pasa si yo entonces
vendo algo así como pequeños cupcakes de chocolate muy bien hechos, muy finos, cada cupcake sale a 12.000 pesos y yo los quiero vender en las zonas más pobres de la ciudad, pues la posibilidad de que me compren los cupcakes es baja. Ahora, si la monto en una zona de alto tránsito donde hay muchas personas y donde se mueven los consumidores con mayor poder adquisitivo, pues lo más seguro es que ahí los venda. Entonces me toca conocer el detalle del terreno, el detalle del mercado. Yo como empresario tengo la obligación de conocer el mercado para poder maniobrar. En consecuencia, los generales que conocen las variables posibles para aprovechar el terreno saben cómo manejar las fuerzas armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa, aunque conozcan la condición del terreno, no pueden aprovecharse de él. Aquí hay una cosa fundamental, y el mensaje que nos dan acá es, aunque conozcan la condición del terreno, no pueden aprovecharse de él si no saben cómo adaptarse. Listo, yo entiendo perfectamente que tengo que vender en el norte, pero no me da pereza ir por allá. Yo prefiero ubicarme en esta zona de la ciudad, que eso me queda cerca de la casa. Porque a mí yo quiero vender cerca a mi casa. De pronto eso no le funciona. Tiene que ser capaz de adaptarse para lograr entender el mercado. Entonces, si de pronto cambiamos algunas palabras del discurso del Sun Tzu, y donde decía terreno, ponemos la palabra mercado, donde decía general, ponemos empresario, y llevamos al mundo de los negocios y las empresas, uno podría decir, así los buenos empresarios toman posición en un mercado en el que no pueden perder. Uno puede decir, el mercado da lugar a las mediciones, estas dan lugar a las valoraciones a los cálculos, estos a las comparaciones, y las comparaciones dan lugar a las utilidades. Uno podría decir, solo cuando conoces cada detalle de la condición del mercado puedes producir y vender. En consecuencia, los empresarios que conocen las variables posibles para aprovecharse del mercado saben cómo manejar a su equipo de trabajo. Si los empresarios no saben cómo adaptarse de manera ventajosa, aunque conozcan la condición del mercado, no pueden aprovecharse de él. Entonces yo sugiero esta pequeña variación con el permiso y la licencia poética que me dé Sun Tzu, para entender desde el punto de vista empresarial este asunto. Entonces ya vamos en dos cosas claras. Yo necesito conocer muy bien mi mercado y entender que soy un ser vivo, complejo y único, y entender cómo es que me autogestiono y cómo me muevo en este mercado para que el asunto me funcione. Hay muchas formas de pensarse el mercado objetivo, muchas, desde el punto de vista de la segmentación del mercado, ya sea porque lo hago geográficamente como muestro en esta diapositiva, o porque lo hago por grupos sociales, por grupos socioeconómicos. Hay posibilidades muchas dentro de la bandeja. La verdad es que yo creo que para nuestro mercado uno siempre debería empezar por hacerse una primera segmentación o generar un mercado objetivo desde lo geográfico. Luego puede seguir eligiendo otras formas de segmentación, pero de manera primaria sobre lo geográfico. Entonces un empresario lo primero que dice, yo voy a estar en Tumaco, voy a estar en Medellín, voy a estar en Bogotá, y si voy a estar en una gran ciudad, entonces voy a estar en este sector de la ciudad, no en toda la ciudad, o en este sector del municipio. Digamos, incluso en municipios muy pequeños, uno se ubica y uno dice, yo le vendo a los de este barrio, a los del otro barrio les vende tal, o los provee tal. Entonces el mercado, digamos, se puede segmentar desde lo local, casi desde el barrio o desde el pedazo del municipio, desde ese grupo de municipios que aquí denominamos provincia, desde el ámbito departamental, desde un ámbito regional, desde un ámbito nacional, desde un ámbito latinoamericano, o si se quiere desde un ámbito global. Ahora, esto tiene que ver mucho, ¿y cómo defino esto? ¿Cierto? Si yo digo, mi mercado es solo el barrio,
y renuncio al resto de los mercados, tengo un problema de visión. Tengo un problema de visión importante porque siempre voy a ser chiquito. Voy a ser un pequeño ser vivo, único y complejo que se mueve en un entorno pequeño. No hay nada que hacer. Ahora, si lo que yo digo es, yo soy una empresa global, ¿ok? ¿Y su merced qué hace? No, yo tengo una pequeña droguería en el barrio La Castellana. Ah, ok, no. También tienes un problema de visión. O sea, porque claramente estás tratando de abarcar un mercado que no es acorde con tus realidades. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Visión pequeña o visión grande? Y uno empieza a moverse en ese dilema. Lo que nosotros le recomendamos a las empresas que nos acompañan y con las que trabajamos es visión pequeña y visión grande. No son contradictorias. Aquí no tenemos que elegir, digamos de esa manera. Entonces usted puede saber cuál es su mercado objetivo hoy, este año, y cuál va a ser su mercado objetivo, o sea, su ámbito geográfico en 3, 4, 5 años, dependiendo de lo que usted quiera decir. Entonces yo puedo decir, claro, yo arranco mi droguería en el barrio La Castellana y en 5 años me veo en Cundinamarca y toda la sabana, y en 10 años sí quiero ser global. Pues uno lo que puede tener, digamos, la visión no es una cosa para tener una herramienta allí que nos diga yo voy a ser el líder en el mercado en el año 2020. Eso no dice nada, no sirve para nada, no orienta a nada y no le da un mensaje claro a nadie. Lo que en última sirve es tener cosas claras, así no le suenen a uno tan poéticas, pero que le sirvan claramente, que sean un norte claro, que le digan a usted para dónde va. Entonces, saber para dónde viene el mercado y dónde estoy es fundamental. Entonces, yo debo ser capaz de ubicarme en el hoy y proyectarme hacia adelante. Entonces, debo tener un mercado objetivo hoy y un mercado objetivo proyectado. Y así, digamos, voy a poder hacer lo que nos decía Sun Tzu, y es que voy a poder hacer cálculos, valoraciones, comparaciones, y voy a poder maniobrar para moverme en ese norte que me di. Entonces, digamos, ya adentrándonos un poco en ver cómo, bueno, listo, voy a entender el mercado. Ya decidí que me voy a mover en un mercado, digamos, municipal. ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo sé cómo funciona eso? Pues hay un sinfín de herramientas. Una primera cosa que un buen empresario debería saber es cómo opera el proceso de infraestructura de su mercado, de su tejido empresarial. Nosotros usamos una tablita que hemos empleado en varias investigaciones y que nos permite darnos una idea de cómo están. No me voy a adentrar en los detalles. Aquí hay una comparación de 18 municipios que en algún momento hicimos, que van desde Tumaco hasta Cartagena, y básicamente lo que hacemos es ver, bueno, hay un aeropuerto, ese aeropuerto, listo, hay aeropuerto, chuleado. Ese aeropuerto es adecuado, sirve y está funcionando bien y lo podría usar para mi actividad o me funciona. Ah, sí, perfecto, en verde. Hay sistema de transporte masivo, me afecta, es adecuado, y entonces uno empieza a darse una idea, y si al final tiene muchos rojos, pues tiene un mercado agreste, difícil, cuya infraestructura y cuyo proceso y cuyo desarrollo hace que sea muy difícil. Aquí tenemos el ejemplo de Saravena. Saravena tiene 5 rojos y un amarillo en ese. Saravena es un mercado complejo para desarrollar cualquier negocio. En términos de infraestructura plantea enormes retos al empresario. Entonces a uno empresario le toca resolver retos que normalmente el Estado tendría que resolver. Me toca ver, bueno, para lo del transporte. No, es que como no hay vía clara, entonces toca hacer un montón de maromas y ver cómo saco el producto y hacer una cantidad de maromas. No, tampoco hay aeropuerto. Ah, bueno, sí, hay aeropuerto, pero no lleva carga. Es lo mismo. Entonces, está uno enredado. Entonces uno empieza a hacer una valoración y digamos, eso es una primera cosa. Quisimos dejar esta herramienta en la presentación no para adentrarnos en su operación, sino para dar una guía de cómo nosotros rápidamente, en cuestión de 20 minutos, tenemos una herramienta que puede ayudar a leer ese mercado.
en términos de su infraestructura y le puede dar a uno pistas si eso está fácil o eso está difícil. Por otro lado, hay otra cosa que vale la pena y es pensar si es un mercado donde el colectivo de empresarios es capaz de trascender su espacialidad y es capaz de crecer. Esto es algo que lo que encontramos en las 18 investigaciones que les referí es que este es un tema que a los empresarios colombianos les cuesta mucho. O sea, salir del municipio, salir del barrio, eso es muy difícil para nosotros. Por diversísimas razones. Muchas de ellas por comodidad del empresario. Usted encuentra muchos empresarios que le dicen, no, pero yo estoy vendiendo bien, me está yendo bien, tengo utilidad, estoy tranquilo. ¿Por qué crecería? ¿Por qué me voy a meter en ese bololo de irme a hacer algo más? Si con lo que estoy bien y me está yendo muy bien, estoy absolutamente aquí sentado cómodo y funciona. Por ejemplo, a los empresarios de las zonas petroleras les tiende a pasar eso mucho. No, yo tengo el contrato con Ecopetrol. Ya, con ese contrato pago toda la nómina, estoy tranquilo, vivo feliz, gano una buena plata, sostengo la empresa. ¿Qué hago más? Eso les pasa muchísimo a los empresarios colombianos, mucho más de lo que uno quisiera. O sea, uno se para en una zona de confort y creo que a todos nos ha pasado. Incluso a nosotros como firma consultora, yo recuerdo varios momentos en que después de reflexionar hemos pensado, venga, nos quedamos en una zona de confort donde tenemos un par de muy buenos clientes y nos sentamos a hacer eso y paramos de crecer. Pues estamos muy cómodos. Entonces, digamos, el empresario tiende a no moverse hacia la espacialidad y eso hace que las economías locales y nuestros tejidos empresariales crezcan poquito. O sea, si la gente no se sale de ahí a vender afuera, a traer otras cosas, a moverse fuera de su espacialidad normal, pues nos quedamos en que yo te vendo a ti, tú le vendes a ella le vende al otro señor, y aquí vuelven otra vez, y es la misma plata circulando entre los mismos 15. Entonces no se mueve el ciclo económico, no crece. Entonces, entender cómo funciona lo de la espacialidad es clave, porque alguien tiene que tomar la decisión de, ok, nadie se quiere salir, yo sí. Voy a ir al pueblo vecino, voy a ir a la capital del departamento, voy a ir a la capital del país, Ecuador me queda aquí al lado, estoy en Chocó y nunca he pensado en los panameños. Pues Panamá es allí, listo, tengo una selva ahí adelantada, sí, pero también tengo un océano por el que puedo navegar. Ay, ¿cómo sería eso? O sea, preguntas de esa naturaleza podrían darse. O sea, como, digamos, conversando con algún empresario de Bahía Solano me decía, yo he pensado en poner unas lanchas en Colón o unos barcos en Colón y traer turistas desde Colón hasta Bahía Solano, hacer todo el tour de las ballenas, hacemos toda la cosa, vemos el asunto, que en Panamá no es tan fácil hacerlo, y los devuelvo a Panamá. Es un empresario que pensó cómo trascender su espacialidad. No ha actuado al respecto, pero ya lo pensó. Entonces, esta es una reflexión clave para todos. Ahora, hay otra cosa fundamental para poder pensar y entender el mercado, y es que uno no puede pensar que su mercado en el que estoy hoy está separado del mundo. Y entonces aquí, pues esto nunca va a pasar nada, aquí esto nunca, siempre yo lo voy a tener aquí a la fija. Ah, no señor, cuando usted se dé cuenta, llega el éxito y pone unos éxitos express y entonces su comercializadora de ropa tiene problemas. Tiene tremendo competidor. O usted es el éxito y cuando se da cuenta le llega Oxxo. O sea, el mundo se va a mover hacia ese mercado. Porque los otros empresarios, los empresarios de otras latitudes del mundo, incluido nuestro país, van a querer una porción de mercado en el lugar donde usted está. Y eso es un comportamiento natural del sistema capitalista, en el cual nos movemos. A unos les gusta más que a otros,
No importa que tanto te guste, es nuestra realidad. Entonces, en esa realidad sabemos que las empresas se mueven y tienden a competirle y a montarle procesos de competencia en diferentes mercados. Y si el mercado de Mocoa se ve muy atractivo y empieza a crecer y empieza a moverse mucha plata en Mocoa, usted tenga la seguridad que en todos los sectores, desde el sector financiero, el comercio, el sector industrial, el sector agroindustrial, empresarios que tienen excedentes de capital en Colombia y en el mundo van a querer ir a ese mercado. Entonces, si eso es así, uno entiende que tiene que estar pendiente de lo que pasa en el mundo, uno tiene que empezarse a mover con algunas tendencias y a revisar qué pasa allí. Específicamente para entender este tema, le preguntamos a los empresarios de esos 18 municipios hace unos años, en el 2013, bueno, ¿y usted cómo se ve en ese tema? Lo azul, que es lo grande de todas las barras, de las 18 barras, eran empresarios que no tenían una página web en el 2013. O sea, después de 13 años de iniciado el siglo XXI, teníamos más o menos un 80-85% de los empresarios de estas zonas del país, de estas ciudades, sin una página web. O sea, fuera de una clara tendencia de comunicación e interacción con el mundo que marca todas las pautas comerciales y de producción. O sea, estamos fuera de la tendencia mundial y no nos gusta leer la tendencia mundial. Si uno no lee la tendencia mundial, no entiende el mercado y cuando se da cuenta, entonces tiene un competidor acá. Cuando se dio la crisis petrolera hace 2 o 3 años, la crisis petrolera no llegó de un día para otro, no fue que hoy bajó el precio del petróleo. No, la crisis petrolera se empezó a gestar 3 o 4 años antes de que el precio del petróleo se cayera. Y toda la gente que leía o tenía mediano conocimiento del sector sabía que era inminente que el precio iba a bajar, que era cuestión de tiempo, que los norteamericanos habían dejado de ser consumidores de petróleo para volverse un país productor y que eso iba a cambiar toda la matriz energética del mundo. Eso se sabía 4 años antes, cuando el presidente Obama en su posesión dijo: vamos a dejar de ser un país consumidor y vamos a volvernos un país productor. O sea, ¿qué le hace pensar que el presidente del país más rico y poderoso del mundo toma esa decisión y no va a pasar nada en el mercado? Pues claro, ¿eso en qué repercutió? Que en Barranca la economía tuvo una contracción gigantesca. Y usted pensaría, ¿pero qué tiene que ver lo que diga Obama por allá en su discurso de posesión con lo que pasa en Barranca? Pasa que Ecopetrol deja de invertir miles de millones de pesos en la ciudad. Solo eso pasa. Entonces, si uno no es capaz de leer el mercado y entender que está en un mercado global, también la va a llevar muy enredada. Además de eso, quisimos incluir aquí otra herramienta que normalmente usamos para entender y leer el mercado, ya efectivamente enfocado en mi negocio, en mi sector. Listo, ya tengo toda esta información, ya sé cómo es la infraestructura, ya sé quiénes son mis competidores, ya sé cuáles son las tendencias mundiales, me leo la prensa, consulto la página web y a esa vaina le dedico 1 hora al día. Digamos, estoy muy enterado. Y ahora, ¿cómo hago para medir, para valorar, para hacer cálculos de ese mercado? ¿Cómo hago yo, empresario, para hacer eso? Bueno, nosotros utilizamos una herramienta que es un conjunto de indicadores que le permiten a uno entender cómo se va moviendo ese mercado. Digamos, es el juego de la oferta y la demanda en el segmento o en el sector en el que yo me muevo. Digamos un hotel en Cartagena. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos hoteles tiene Cartagena en este tema? Uno más o menos puede buscarse una cifra. ¿Qué tantos hoteles nuevos están apareciendo? No, aquí en Cartagena todos los días se abre un hotel. Ok, entonces quiere decir que la oferta crece. Y no solamente se abre un hotel, o sea, los hoteles tienden a buscar y a montar más habitaciones. La oferta está en crecimiento todo el tiempo. Entonces, ya sabemos que la oferta va en crecimiento y que es muy abundante. Pensémoslo desde la demanda.
Todos los días llegan más turistas a Cartagena, sí, todos los días llegan más turistas a Cartagena. Ah, ok. Y entonces, ¿y crece esa demanda? Sí, crece. Entonces yo tengo una oferta que crece y una demanda que crece. Si crecen al mismo ritmo, lo que nos dice la economía es que el precio se mantiene estable. Es decir, voy a poder cobrar por la noche de la habitación los mismos 140.000 pesos. Así la demanda esté creciendo, porque la oferta la igual. No, resulta que la demanda crece más que la oferta. Ah, entonces pues ya no puedo cobrar 140 sino 160. Y eso me da una lectura diferente. Este jueguito, el juego de la oferta y la demanda, es clave. Uno como empresario tiene que ser capaz de leerlo. Y no es difícil, uno sabe. Yo, digamos, hotelero, sé cuántos hoteles hay en mi entorno, en mi punto de prestación del servicio, sé más o menos cuántas camas se mueven y sé cuántos turistas están yendo y viniendo y en qué temporada y cómo se comportan las temporadas. Si no sé eso, soy un pésimo hotelero. Y eso le pasa al que produce pequeños dulces, al productor de jugos y frutas, al que hace deshidratados. Uno tiene que saber. Hay otra cosa fundamental que uno tiene que saber y es si hay barreras de entrada para los oferentes. Es decir, no, es que aquí, cuando tú vas a abrir un nuevo hotel, esto ya no es como antes que uno decía, bienvenidos, y abro tipo un letrero y dice hotel y empiecen a quedarse. No, ahora tienes que tener registro nacional de turismo. Y para tener registro nacional de turismo tienes que haber formalizado la organización y haber hecho un montón de procedimientos y además de eso tienes que haber hecho unas inversiones para generar los mínimos de calidad que el registro te pide. Ah, ok, hay una barrera de entrada para los oferentes enorme. O sea, ya no simplemente yo llego y entro al mercado como me da la gana. Entonces, esto también va a cambiar el tema. Y si yo soy empresario, ya tengo el registro nacional de turismo. Ah, yo puedo ser de los que crece en el mercado y hago más habitaciones y más o menos me sirve el mismo registro. También tengo que saber si hay barreras de entrada para los demandantes, ¿cierto? Por ejemplo, que el país decida establecer que todos los norteamericanos y europeos que vengan a Colombia tienen que tener visa. Ay, mi amigo. Eso me va a contraer la demanda automáticamente. Las barreras de entrada a la demanda la contraen. Y uno tiene que saber si hay o no hay barreras de entrada. Algunas veces esas barreras de entrada no son únicamente de legislación o impuestas por el gobierno, sino pueden ser barreras de entrada generadas por los procesos culturales. Por ejemplo, en San Basilio de Palenque, eso no es como que usted llegue a San Basilio de Palenque y diga, hola, ¿cómo estás? Es que yo vine a pasear por el pueblo. No, allá hay unos códigos bien establecidos donde la cultura del palenquero hace, pero perdón, ¿usted quién es? O sea, usted está en mi pueblo. Por favor, gracias, váyase. Hay unos códigos y una forma de hacerlo. Desde que ellos se declararon el primer pueblo independiente de América y pues viajó, se fue para allá con su combo y armó su primer palenque. Y desde ese entonces se volvieron una cultura aparte. Hay otro idioma, hablan palenquero. Y eso queda a 2 horas de Cartagena. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, en ese norte, las barreras de entrada también están dadas por una serie de códigos. Entonces, si yo tengo un hotel en San Basilio de Palenque, pues tengo que tener claro que tengo una barrera de entrada. Aunque cada vez que llegue un huésped me toca hacer un proceso ahí con la comunidad para que no se me... para no generar un choque gigante con ellos. Tengo barreras de salida para los demandantes. Esto, digamos, es lo que todos hemos vivido como una cláusula de permanencia. Entonces resulta que en el mercado de la telefonía celular, como ustedes recordarán, durante mucho tiempo, si usted salía, le cobraban una multa. Pues si usted quería cambiar de operador, tenía que perder el número. Esas son barreras de salida para los demandantes. ¿Cómo opera eso, digamos, en un mercado como el turismo, para seguir con nuestro ejemplo? En mi hotel,
pues si usted cancela la reserva, igual me la paga. Usted hizo la reserva, lo felicito. Dejó el depósito, lo felicito. No pudo venir, solamente te devuelvo la mitad del depósito. Pues, hay una serie de barreras de salida también, y uno tiene que entender cómo funcionan esas barreras de salida y jugar su estrategia empresarial y su proceso de fortalecimiento de acuerdo a eso. Hay otra cosa importantísima, que es un concepto que es el grado de satisfacción de los nichos de mercado. Entonces, ¿qué es eso? No todos los que vienen a Cartagena son los turistas de clase alta y grandes consumidores de los cruceros. Hay también otro nicho de mercado que son los jóvenes europeos que vienen mochila en mano a pasear por América Latina. O hay un grupo de colombianos que gustan ir a Cartagena y tienen un apartamento y funcionan en nichos de mercado. Pequeños subsegmentos, si se quiere, dentro de esos mercados. Y cada uno de esos nichos encuentra satisfacción de manera diferente. Entonces, si usted pone a uno de los mochileros en un hotel 5 estrellas, de pronto el hombre no le funciona tan bien el hotel. Ahora, si pone a uno de los cruceros de la élite económica del mundo y lo lleva al pequeño hotel rural de San Basilio de Palenque, donde el hombre tiene que dormir en una cama casi de palo, con un colchón así delgadito, es probable que ese cliente no esté satisfecho. Entonces uno tiene que saber cómo están satisfaciéndose los nichos. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque ahí hay oportunidades de mercado. Entonces, si yo estoy en San Basilio, digo, uy, aquí de pronto lo que hay que hacer es adaptarse a una cosa bonita, con muy buen aseo, con una comodidad importante, con buenos colchones, con una cosa donde la gente se sienta muy cómoda y tranquila, y entonces le puedo pegar a ese nicho de mercado que tiene un alto poder de consumo y puede dejarme mucha rentabilidad. Entonces tengo que saber cómo se está satisfaciendo. Hay una cosa clave y es la injerencia del mercado global en los demandantes. En el sector hotelero, la mejor forma de entender esto del mercado global y cómo maneja las dos variables, tanto a los demandantes como a los oferentes, es Airbnb. O sea, ahora tenemos un problema y es que hay una tendencia mundial a que la gente ya no queda en el hotel, sino que le pide alojamiento en la casa a alguien que se demoró 25 minutos en configurar una oferta, ya sea para alquilar desde un sofá hasta toda la casa, de 1 a 30 días. ¿Y usted qué hizo? No, yo estoy peleando y le estoy diciendo al gobierno que tiene que bajar esa plataforma, que esa plataforma es ilegal, que ellos no tienen registro nacional de turismo. Puede llorar, eso es una tendencia del mundo. O puede empezar a decir, ¿cómo es que me meto? Configuro Hotel Mar del Viento y empiezo a usar la plataforma para vender. ¿Cómo quiere jugar? ¿Se va a dedicar a pelearle al gobierno, a echarle la madre a la plataforma, a hablar mal de esa vaina en Facebook, cosa que no le va a dar ningún resultado? ¿O va a buscar cómo apalanca sobre una tendencia global que usted no puede cambiar? Digamos que nuestro consejo es ahí, use la tendencia global y crezca con ella. Hay otra cosa que debe tener claro el empresario y es la aglomeración de los demandantes y las aglomeraciones de los oferentes. O sea, para leer el mercado es clave esto. Resulta que yo quiero poner un hotel en Cartagena. ¿Dónde están todos los hoteles en Cartagena? Entre Boca Grande, la ciudad amurallada, y algunos, digamos, en una nueva tendencia se están aglomerando hacia la salida a Barranquilla, hacia las playas de la Boquilla. Muy bien, maravilloso. No, yo voy a poner un hotel de lujo en Barranquilla, en el bosque, en plena zona industrial. Vas a tener que hacer un esfuerzo publicitario impresionante, un esfuerzo de producción, un esfuerzo logístico gigante, porque hay mercados que se aglomeran, donde se juntan todos los prestadores en un mismo sitio, las plazoletas de comida de los centros comerciales, las
Digamos, en Bogotá vemos eso constantemente, entonces la zona de muebleros, entonces uno dice, ah, voy a comprar un mueble, ¿dónde voy? No, es que todos están ubicados por allá por la 30 y otros allá por la autopista. Voy a comprar un carro, voy a los concesionarios de la autopista. O sea, más o menos los mercados tienden a aglomerarse, a juntarse los mismos oferentes en un mismo punto, o los mismos demandantes en un mismo punto. Entonces, los que sacan fotocopias, hacen trabajos y todo eso, ¿dónde están? Junto a las universidades, allá es donde está la demanda. Yo quiero montar una fotocopiadora para estudiantes y la voy a montar en la 1 de mayo con Boyacá. Suerte con eso. O sea, allá no hay nadie, o sea, no va a vender una fotocopia. Entonces uno tiene que ser capaz de entender cómo funcionan tanto las aglomeraciones de los demandantes como lo de los oferentes. Y por último, uno tiene que, para poder leer el mercado, uno tiene que saber quién es el niño grande del curso, quién es el oferente dominante. Entonces, si yo estoy en el mercado de Cartagena, otra vez el hotelero, y tengo 10 habitaciones, no soy el oferente dominante. O sea, probablemente entre el Sheraton, el Hotel Las Américas, qué sé yo, un grupo de hoteles que cada uno tiene 120, 150 habitaciones cada uno, de un posicionamiento gigantesco. Si esos hoteles deciden hacerse si algunos hoteles dicen, no voy a hacer una promoción de 80.000 pesos la noche, pues nos cogió a todos de ahí para abajo en el mercado y nos apaleó. Es el grande del curso. Uno tiene que saber quién es el grande del curso. Y si el grande del curso es uno tiene que actuar como tal. De manera respetuosa y juiciosa, trata de evitar el bullying, pero uno tiene que comportarse como el líder del mercado. Si usted es el líder del mercado, compórtese como tal. Entiéndalo y mantenga ese liderazgo. Y hay mercados donde el grande del curso no es un oferente, sino es un demandante. Por ejemplo, en el caso de del sector minero energético, la Ecopetrol, las grandes mineras, Andina Gold, todas esas empresas son demandantes dominantes. Ellos dicen, yo quiero comprar tal maquinaria. Como hay un montón de oferentes, así sean empresas grandes, ¿qué quiere, señor? ¿Cómo le va? O sea, hay un demandante que domina el mercado. Uno tiene que saber si eso pasa, quién es y cómo funciona y cómo se mueven sus prácticas, y lo tiene que monitorear todo el tiempo. Entonces nosotros usamos este conjunto de indicadores para entender cómo se mueve el mercado en el cual se desempeña la empresa. Entonces retomemos nuestra idea inicial. La idea era saber cómo me voy a hacer fuerte y cómo desarrollo un plan de fortalecimiento y cómo mejoro y cómo me vuelvo más productivo a través de ese fortalecimiento empresarial. Dijimos que lo primero era entenderse como un ser vivo y saber cómo funciona. Y lo siguiente es saber en qué medio ambiente me muevo. Para saber en qué medio ambiente me muevo, estas herramientas o esta batería de análisis sirve bastante. ¿Dónde consigo más información para poderse mover? Hay estudios económicos hechos por las cámaras de comercio, las cajas de compensación, el DANE tiene estadísticas, el DNP, los ministerios. A uno le toca empezar a leer. Y esos estudios que a veces uno dice, uy, qué ladrillo, ¿cómo voy a leer eso de la Cámara de Comercio? Cero estudio del mercado. Léalo. Es bien útil. No, que yo ya sé cómo funciona el mercado, esa vaina, eso. Léalo. Entonces, una empresa, o sea, las empresas más el mercado, crean un sistema económico y uno tiene que aprender a moverse en ese sistema económico. Hablemos de manera rápida sobre esa idea del sistema. Digamos, esa es una idea relativamente reciente, se basa sobre el planteamiento que hizo un señor Ludwig van Bertalanffy. Siempre me cuesta mucho trabajo la pronunciación. Bertalanffy propuso la teoría general de sistemas y no la propuso para el sistema económico, la propuso como una forma de entender el mundo.
Bertalanffy partía de la idea de que todo lo que pasa en el universo es un sistema. Idea crecientemente compartida por todas las ciencias sociales, naturales, básicas, y todos se entienden como un sistema. El universo como un sistema, la sociedad como un sistema, la familia como un sistema, la empresa como un sistema. Entonces, digamos, darse una idea de lo que Bertalanffy proponía era clave. Bertalanffy decía, vea, esto es un conjunto de partes que tienen relaciones entre sí. Y Bertalanffy dijo algo que fue muy revolucionario en su momento, y es, son muy importantes las partes de un sistema. Qué bueno saber cuáles son mis activos, quién es el gerente, quién es el que atiende, quién es el vendedor, quién lleva la contabilidad. Eso es muy importante, ¿sabe? Conocer los elementos. Pero Bertalanffy dijo algo que fue muy revolucionario, y es que más importante que conocer los elementos es conocer las relaciones en las que los elementos tienen entre sí. Entonces, un ejemplo claro que siempre usamos es: usted tiene un empleado maravilloso, el tipo es así, pero un genio de las finanzas, pero ese genio no habla con nadie y no es capaz de relacionarse con nadie y crea conflictos con todos los de la empresa. Ese genio es un problema para la productividad de la empresa. Son más importantes las relaciones que los elementos. Entonces, cuando yo voy a trazar un plan de fortalecimiento empresarial y me quiero entender como ser vivo, pues tengo que entender cómo funciona. Y al analizar el mercado, también es muy importante saber quién es el jugador grande dentro del mercado, cómo se comportan los nichos, si hay barreras de entrada. Esos son elementos, pero las relaciones entre esos elementos las tengo que entender. O sea, toca pensar mucho. Y entenderlas como un sistema funciona mejor, y de pronto uno dice, venga, sí, es que de pronto lo que hay que hacer aquí es, sí, ese es el niño grande y ese es el hotel grande. Cada rato nos hace bajadas de precio y nos desocupa los hoteles porque todo el mundo se va para allá. Bueno, ¿y qué tal? Se tiene 150 habitaciones. ¿Y qué tal si yo lo que hago es que me junto contigo, y entre nosotros tenemos 400 habitaciones y nos hacemos una bajada de precios cuando él está alto? Ah, tengo posibilidades de competir. La clave fueron las relaciones, no el elemento. Entonces, digamos que Bertalanffy ha resultado bastante acertado en su planteamiento sobre el tema. No me voy a detener a contarles más sobre la teoría general de sistemas, pero dejo dentro de la presentación varias como guías o tipsitos para profundizar sobre el tema, sobre ese enfoque sistémico de entender sistémicamente a la empresa y al tejido empresarial. Ahora, si quisiéramos entender el tejido empresarial como un sistema, uno pensaría que hay una serie de empresas produciendo y sectores que se relacionan entre sí, construyen cadenas de valor, clústeres y un montón de conceptos, ¿cierto? De formas de organización entre las empresas. Y uno podría decir, eso es el tejido empresarial. Ahora, pensar que el tejido empresarial es un sistema autónomo, cerrado, que no tiene relación con nada, es una locura. El tejido empresarial está directamente ligado con el tejido social. Entonces, si en ese lugar, en ese territorio donde se desarrollan esas actividades geográficas, la gente no tiene educación, es pobre, están aguantando hambre, o hay problemas de seguridad, con certeza la empresa se va a ver muy afectada. Va a tener todos los problemas del mundo y le va a tocar hacer un montón de inversiones para paliar los sistemas de seguridad. Entonces usted va a tener que contratar un sistema de vigilancia, poner 1000 cámaras, sensor, alarma, y le toca una inversión de 50 millones de pesos en esa vaina. No, la gente no tiene bajísimos niveles de ingreso, y amigo, no le va, nadie del municipio, nadie de ese territorio le compra, no tienen. Ahora, tienen bajos niveles de educación, y consiga un empleado que sepa leer, eso se le vuelve un problema.
consiga un empleado que tenga que sepa manejar un celular. ¿No le parece en Bogotá o en las capitales del país que eso es lo básico? No, en el entorno rural esto es a otro precio. Claro que sí, usted tiene que entender que buena parte de esa mano de obra no lee o no tiene teléfono, y entonces ahí la cosa empieza a moverse de otra manera. Que no hay servicios de salud o que el servicio de salud es deficiente. Usted tiene una posada rural en la zona montañosa de Silvia Cauca. Ay, lo felicito donde un huésped tenga un accidente. Se cayó la señora y se volteó y se lastimó el brazo y la cadera. Muy bien, tiene un reto sensacional. Saque ese huésped y llévelo a Popayán. A las 3 de la mañana, que fue a la hora en la que la señora se cayó. Lo felicito. O sea, la posibilidad de llamar a una ambulancia para que eso ocurra es igual a 0. Usted tiene que pensar otra forma y tiene que, como empresario, entender que usted tiene que tener un plan de contingencia que le permita solucionar ese tipo de impases. Entonces, el tejido empresarial y el tejido social están plenamente ligados. Yo me atrevería a decir que son una unidad, que son dos caras de una misma moneda. Entonces, si al tejido social le va mal, al tejido empresarial también. Si al tejido empresarial le va mal, al tejido social también le va mal. Entonces uno, digamos, como empresario, tiene que jugársela muchas veces para que al tejido social le vaya bien. Entonces uno dice, bueno, voy a hacerme una contribución para el hospital y que el hospital de aquí empiece a mejorar. Vamos a traer un profe de inglés al colegio y nos juntamos y llevamos un buen profe de inglés, unos 6-7 meses, para que nos ayude a subir los niveles de inglés que los necesitamos, qué sé yo. Entonces, digamos que como empresarios uno le apuesta al tejido social, claro, en una lógica de responsabilidad social fuerte, de ayudar a la sociedad, pero también entendiendo que el bienestar y el mejoramiento de la sociedad va a redundar en el mediano y en el largo plazo en el bienestar de la organización también. Este es un juego sano de intereses mutuos. Está el tema de la infraestructura. Sí, maravilloso tu tejido social, maravilloso tu tejido empresarial, y no hay vía, no hay aeropuerto, no hay sistema de transporte masivo o funciona mal, no hay metro. Entonces pues esto queda muy difícil. Y la institucionalidad, ¿cómo funciona? Si la institucionalidad, el Estado, no opera bien y el gobierno no opera bien, pues tenemos problemas. Entonces ahí digamos que tenemos una visión sistémica de cómo funciona la empresa y cómo funciona el mercado. Ahora, uno, digamos, debería tener alguna forma de recoger toda esa información como empresario y no demorarse 2 meses tratando de pensar y entender la empresa, porque no tengo todo ese tiempo y mientras hago todo ese estudio, pues la empresa se acabó, o dejó de producir, o dejó de vender, se enredó. Entonces toca hacerlo de una manera más organizada. Entonces uno necesita tener algunas formas, un diagnóstico empresarial que le permita saber cómo está uno como ser vivo único y cómo está el mercado. Y ahí hay varios tipos de diagnóstico empresarial. Está el popular autodiagnóstico, ¿cierto? Está la revisión de signos vitales de la empresa, la revisión básica general, el diagnóstico sistémico y el diagnóstico sistémico de la empresa y de la actividad económica. Y entonces aquí hay que pensar que el que haga ese diagnóstico actúa algo así como el médico. Es como el médico de esa persona, le va a decir, mi amigo, ¿usted qué le duele? La cabeza, okay. Se le está cayendo el pelo también, okay. La uña la tiene, las uñas del pie las tiene como débiles. Ah, bueno. Entonces deje de echarse cremas para el pelo, deje de echarse cremas para las uñas y por favor hágase un tratamiento para el hígado, que es lo que le está fallando. Aunque no le duela. No siempre lo que te duele es de lo que estás enfermo. De hecho, casi nunca. Normalmente uno ve los síntomas, los efectos y no las causas. Entonces, en el diagnóstico empresarial hay que tener muy claro qué tipo de diagnóstico va a trabajar la empresa para entenderse.
En esta tablita nosotros hacemos un pequeño comparativo donde decimos no hay método ni tipo de diagnóstico malo, hay uno adecuado para la situación de la empresa. Entonces imagínense usted con un cáncer y usted autodiagnosticándose, le va muy mal. Ahora, usted va bien, se siente bien y toda la cosa, pero usted se examina periódicamente y dice, bueno, ¿cómo va la causa? Los pies, las manos, en fin, estoy bien, me siento tranquilo, me siento bien, no me siento ahogado, todo me funciona. El autodiagnóstico funciona cuando el grado de profundidad que uno necesita es bajo, lo puede hacer la alta gerencia, cuando no estoy en crisis y cuando no estoy estancado. Y yo puedo aplicar una herramienta como un test de autoevaluación y rápidamente sé. Entonces es un empresario con una rápida reflexión que le permite entender cómo está su mercado y revisarse como ser vivo, lo logra. Un autodiagnóstico es muy pertinente en esa combinación de circunstancias y hechos por ese responsable. Ahora, si yo estoy en una crisis violenta y tengo a la empresa estancada y me hago un autodiagnóstico, pues eso no le sirve, mi amigo, usted tiene un cáncer y la empresa no le sirve hacerlo. Y normalmente cuando usted está en esas circunstancias, que lo haga alguien de la empresa o el gerente resulta poco adecuado. Lo mejor es ir al especialista. Toca buscar un consultor experto del mayor nivel posible, del mayor nivel que las posibilidades puedan pagarse, para que lo revise. O sea, uno dice, se me brotó el brazo y tengo las venas así, toda la cosa, no, echa una cremita. No sé, hay que ir al especialista inmediatamente. Puedes perder el brazo o puedes morir. Entonces, saber quién lo hace resulta clave, y eso depende del nivel de crisis, del nivel de estancamiento y del grado de profundidad que se requiera de ese diagnóstico. Entonces, un consultor junior, un pelado recién egresado, una chica recién egresada de economía, de administración de empresas, de ingeniería industrial, claro, ellos pueden hacer un diagnóstico de estos que nosotros denominamos de signos vitales con facilidad. Van con los conocimientos adquiridos en la universidad, con una pequeña experiencia, y lo logran con facilidad. No, necesitamos hacer una cosa, esta empresa está en crisis, está a punto de perder 10.000 millones de pesos. No, por favor, no pongas a un recién egresado a hacer ese diagnóstico. Le toca a un especialista. Y nosotros sugerimos que ese diagnóstico se haga dentro de la empresa con un enfoque multidimensional. Es decir, que se vea el tema de mercadeo y ventas, que se vea el tema de productividad entendido como el óptimo uso de los recursos, que se vea el tema de la rentabilidad, no solamente entendido como el beneficio que le genera la empresa al empresario, sino como el beneficio que le genera la empresa a sus proveedores, a sus empleados, al gobierno a través de los impuestos, desde el punto de vista de la estrategia empresarial y desde el punto de vista de los procesos de innovación y cambio de la empresa. Entonces, lo que nosotros siempre sugerimos es un diagnóstico donde usted se revise de manera integral, ¿cierto? Incluso si es un autodiagnóstico, véase de los pies a la cabeza. O sea, revísese todo y revise su situación en el mercado. Algo así, de esta manera más o menos podría verse un gráfico resultado de un diagnóstico. Entonces, una de esas líneas, la azulita por ejemplo, resulta siendo la situación en el mercado frente a los temas de innovación, mercadeo, productividad, rentabilidad y estrategia. Y esto es lo que el mercado le exige. Las otras líneas son los que mi mercado hoy me exige frente a cada uno de esos temas, y lo que el mercado al cual yo espero estar en 3 o 5 años me exige. Entonces, si ustedes se dan cuenta, surgen diferencias, o sea, las líneas no están, nunca están juntas o alineadas. De hecho, si usted las ve todas alineadas, ese diagnóstico está mal hecho. Ahí algo falló. Entonces, la diferencia que hay, digamos que el mercado me exige que esté todo el tiempo moviendo mi estrategia de marketing, ¿cierto?
mi mercado hoy porque estoy en Bogotá y esto aquí es muy competido y se mueve mucho. Pero yo no lo hago todos los días, sino una vez cada 6 meses. Tengo un problema, y ese problema entre lo que el mercado hoy, mi mercado hoy me exige y lo que yo hago, esa brecha, esa diferencia, es una brecha de supervivencia. Si yo no corrijo eso, por ahí me voy a morir. ¿Cierto? Y tengo otras, y es, puede que esté al nivel de lo que el mercado me pide hoy, pero si yo me quiero salir de Bogotá y llegar a la China, a Japón, pues probablemente tengo que hacer un esfuerzo mucho mayor. Ese esfuerzo mucho mayor, esa diferencia entre lo que el mercado al que yo aspiro llegar pide y lo que yo hago hoy, es una brecha de crecimiento. Esto de las brechas, entonces, resulta la clave para responder la pregunta que nos hicimos al principio. Y es, bueno, ¿yo cómo sé qué herramienta aplico? ¿Aplico la ISO? ¿Aplico Marketing Mix? ¿Aplico Mercadeo Digital? ¿Qué aplico? Ah, bueno, depende. Si usted hizo un diagnóstico y se dio cuenta que tiene muchas brechas en mercadeo, pues haga cosas de mercadeo. Si usted se dio cuenta que tiene brechas en estrategia, pues aplique herramientas de estrategia. Si usted se da cuenta que tiene problemas de productividad, pues aplíquelas en los procesos de productividad. Ahora, si usted se da cuenta que tiene una gran brecha de crecimiento en el tema de innovación y una gran brecha de supervivencia en el tema de mercadeo, por favor empiece por la brecha de supervivencia. No, es que yo quiero invertirle a una nueva máquina para repensar la cosa y producir mejor. Mi amigo, salga a vender que se está quebrando. No se ponga a invertir en la máquina todavía, de pronto eso va a ser muy importante en un par de meses, pero por ahora venda porque se está quebrando. Entonces, pasos para realizar ese diagnóstico. Determine cuál es el nivel de crisis o estancamiento de la empresa. Seleccione cuál es el tipo de diagnóstico adecuado para su situación. Defina qué metodología y qué herramientas de diagnóstico va a usar. Seleccione un consultor interno o externo dependiendo del tipo de diagnóstico que vaya a hacer. Recoja la información sobre el mercado hoy y en el que quiere estar en 3 años, ¿cierto? Recoja la información de lo que está pasando en su empresa frente a los 5 atributos: mercadeo, producción, productividad, rentabilidad, estrategia e innovación, y haga la comparación y construya el gráfico. No lo quiere hacer con un radar, sino lo quiere hacer con pies. Perfecto. Lo quiere hacer con barras. Perfecto. Lo quiere ver numérico. Hágalo numérico. Lo quiere escribir en un cuaderno. Lo quiere hacer en Excel. Quiere montar un software. Hágalo con la herramienta que le ajuste a su estilo, señor empresario, pero por favor hágalo. Y entonces ahí sí uno puede construir, si ya uno se ha hecho un buen diagnóstico, sabe cuáles son sus brechas, pues puede construir un plan de fortalecimiento empresarial. Y aquí, digamos, nosotros usamos una expresión de manera constante que lamentablemente en este país nos aplicó hace un par de meses. Es realizar consultorías y procesos de fortalecimiento empresarial sin contar con un diagnóstico y un plan de acción es como construir un puente sin estudios y diseños. Si yo arranco, digo, no, viniste tú y me contaste lo del mercadeo digital, un proceso sensacional, entonces vamos a hacerlo de mercadeo digital. Y le invertí 10 millones de pesos a eso. Pero eso no era lo que yo necesitaba. Lo que yo necesitaba era mejorar mi línea de producción. Pues esos 10 millones de pesos puede que no los haya perdido, pero aquí me estoy muriendo. Pues tuve que cerrar la empresa y tengo unas redes sociales divinas. No, pues, tiene sentido. O le invierto más a la maquinaria y no estoy vendiendo. Tampoco tiene sentido. La respuesta correcta está en hacer un buen diagnóstico para construir unos buenos estudios y diseños que permitan crear un plan. Y asegúrese que todas las herramientas que vaya a utilizar tengan estos 3 elementos. Si uno aplica, y creo que esto le ha pasado a muchos empresarios y todos hemos perdido plata haciendo esto, es que uno dice, no, voy a hacer lo de la ISO.
porque yo tengo que armar, estoy en este momento de la vida de la empresa en el que puedo afinar los procesos y toda la cosa. Y sí, yo necesito esto. Entonces, lo hago y toda la cosa, y al final tengo un buen librito y hasta la certificación, pero ese mapa de procesos de la empresa no lo conoce nadie, nadie lo usa, no sirve para nada, y nos vamos a acordar de él otra vez en 3 años cuando vengan, no, que la recertificación, entonces otra vez, que quién hizo eso, contrate a alguien para que se encargue de eso y vuelva a hacer la documentación. Eso no sirvió para nada, esa plata se perdió, más allá del sello no hicimos nada. Entonces, ¿cómo hace uno para que eso no le pase con las consultorías empresariales y con los procesos de fortalecimiento? Uno dice, vea, asegúrese de tener un muy buen conocimiento, un diagnóstico específico de la situación que va a resolver. Listo, ya sabes que lo que vas a resolver es el problema de los procedimientos y de la organización interna de la empresa. Entonces tienes que entender muy bien en qué punto estás, cómo funciona eso, qué es lo que está pasando ahí, en detalle. Hay que entender bien cuál es la situación que voy a resolver. Tiene que asegurar que durante el proceso de implementación los empleados y el equipo de trabajo de la empresa se capacita y entiende y apropia la solución que se está montando. Eso que pasa con la ISO, ese ejemplo que di, que es mucho más cotidiano en Colombia de lo que uno quisiera, se da en esencia porque este proceso de apropiación no se hace. Lo que hacemos los empresarios es que contratamos un experto en montar el mapa de procesos, en hacer la documentación, en recogerla, en llevarla, en traerla, en presentársela al auditor, en atender al auditor, en enseñarnos el discurso así, tin, 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 tin. Pero el que se quedó con ese conocimiento y el que implementó esa vaina fue el auditor externo que hicimos. El señor se va después de que nos dan el sello y vuelve 3 años después y nadie apropió ese conocimiento y nadie apropió ese mapa de procesos y esas formas. Entonces, lo que hay que hacer es asegurarse que hay una muy buena apropiación acá. Y por último, hay que asegurarse que eso se vuelva una cosa práctica, que tenga un efecto, que tenga una consultoría, que tenga un uso práctico. Listo, hiciste el manual y la certificación. Ahí no termina el proceso, señor auditor, señor consultor. Haga que ese proceso que se pensó ahí, ese mapa de procesos, funcione y que la empresa empiece a funcionar o lo lleve a la práctica y que todos estemos operando de esa manera. Tiene que tener un proceso de consultoría. Si usted tiene un proceso únicamente de capacitación, fracasa porque no tiene uso práctico en la empresa. Si usted se limita a entender únicamente el problema arriba y dice, no, es que aquí lo de las redes sociales, acá está su diagnóstico de las redes sociales y del mercado digital de la empresa, tómelo. Y que, pues sí, maravilloso tu análisis del problema. Y si usted al final no termina volviendo eso actividades prácticas en el día a día, en la operación de la empresa, pues tampoco hizo nada. Entonces toca tener una muy buena comprensión, una apropiación fuerte del proceso por parte del equipo de la empresa y una aplicación práctica en los procesos de la empresa. Eso es un proceso de fortalecimiento exitoso y al final da un resultado claro. ¿Cómo entonces seleccionar las herramientas? Por fin llegué a la respuesta, qué pena con ustedes haberlos hecho esperar tanto para llegar a esta respuesta. Básicamente, las claves para seleccionar las herramientas son: tienen que pegarle a una brecha que haya identificado. Primero, haga las brechas de supervivencia. Intervenga primero las brechas que tienen relación con los temas de la empresa. Por favor, ponga esto en un plan de acción. Alinee ese plan de acción con la estrategia de su empresa. Si usted tiene un plan de acción de fortalecimiento empresarial, la misión, la visión y los objetivos estratégicos de su empresa van para otro lado, pues eso le va a salir mal. Asegúrese que cuenta con los recursos necesarios para pagar la consultoría y para cubrir los costos de mejoramiento que sean necesarios. Entonces, decido que voy a hacer lo de la ISO. Listo, perfecto. Tengo la plata para contratar al consultor. Perfecto. Y el consultor me dice, mi amigo, es que usted tiene que hacer estas demarcaciones, tiene que publicar estas cosas, tiene que hacer estas reuniones. Bueno, pero yo no tengo plata para todo eso. Pues hombre, perdiste
Tienes que contar con los recursos y disponer de los recursos, no solamente para costear el consultor, el experto, el amigo, el tío, el primo o el recurso interno que vayas a dedicar a eso, sino con los recursos que se requieren para la implementación de ese proceso. Esta es otra cosa clave: realicen mediciones de línea de base y de salida. Listo, monté todo el proceso, hicimos todo y yo sé que está yéndome mejor. Bueno, ¿cuánto mejor? Si me permiten la expresión, ¿qué tan mejor? Está muy mal dicho, pero ¿cuánto mejoró? No tengo ni idea. Es que yo antes vendía más o menos tanto. ¿Y cuánto por redes sociales? No sé, ni idea. ¿Cuántos clientes le llegaban? No, ni idea. ¿Y ahora cuántos le llegan? Tampoco sé. Pero eso me está funcionando porque vendo más. No sabemos si te está funcionando. Entonces toca medirlo. Y aquí hay una cosa que le hemos recomendado vehementemente a todos los empresarios del país y a todos los proyectos en los cuales hemos participado en los últimos 10 años. Nunca meta una empresa en más de 2 procesos de fortalecimiento al tiempo. Eso sale mal. Y le funciona, y esa premisa le aplica muchas veces a las grandes empresas y a las microempresas. Entonces una empresa se mete y dice: listo, voy a hacer toda una reestructuración de mi organización financiera y de mis procesos de planeación tributaria. Ok, eso exige una cantidad de recursos gigantescos por parte de la empresa. También por este lado dice: y voy a hacer una reestructuración de toda mi estrategia comercial y a replantearme mis mercados y hacer una serie de investigaciones. Tiene 2 procesos enormes corriendo al tiempo que demandan energía del líder y de la alta dirección de la empresa, un montón de recursos internos que no están dedicados ni a vender ni a producir, sino a mejorar, que también es importantísimo. Entonces usted está en esas 2 cosas, ¿cierto? Y dice: no, y ahora también voy a hacer todo un replanteamiento de mi esquema logístico y de producción. Mi amigo se quebró, porque cogió todos los recursos de la empresa y los metió a los procesos de mejoramiento, y en el entretanto la capacidad de producir y la capacidad de salir a vender al mercado se puede perder con mucha facilidad. Y eso le ha pasado a muchos empresarios en este país y en el mundo. Entonces nuestra recomendación siempre es: no haga más de 2. Usted llega a la empresa con una oferta y le dice: le tengo la oferta. La Cámara de Comercio le ofrece estos procesos y esto es un gangazo y le vamos a cofinanciar este proceso y toda la cosa. Pregúntele al empresario: empresario, ¿usted en qué otros procesos de mejoramiento está metido? No, yo estoy haciendo la ISO y estoy haciendo una consultoría en mejoramiento de ventas. Muchas gracias. Termine eso y hablamos cuando termine eso. Si a las malas tratamos de meter al empresario en un tercer proceso, pues lo vamos a reventar. El objetivo, que es hacer que el empresario sea más productivo, funcione bien y tenga una empresa próspera, se pierde con el ánimo de cumplir un resultado de un proyecto, o de un proceso, o de una idea, o un consultor que logra una venta. Entonces, lo mejor es no meter al empresario nunca en más de 2. Y ya cerrando, quisiera mostrarles un caso de un empresario que nos acompañó hace unos años, que en cuestión de 5 minutos le cuenta a uno cómo le fue. En la presentación dejamos todos estos videos que son casos de éxito sobre una metodología que hemos venido trabajando, que es la metodología del modelo tejido empresarial. Buenas tardes, soy Campoy Sandoval, de la empresa Tecniparte SAS. Vengo en representación del programa Alianza para el Tejido Empresarial de la ciudad de Cúcuta.
Somos una pyme, nuestro objeto social es la industria automotriz. He venido y quiero contarles mis experiencias como empresario y los beneficios de este proyecto. Tecnipartes surgió como una respuesta a la falta de oportunidades que teníamos para buscar empleo y tuvimos que crear una empresa. Inicialmente comenzamos en el patio de la casa, tocaba ser el gerente, el operario, el mensajero, el cobrador. Posteriormente fuimos generando empleo para el desarrollo de la empresa. En este momento somos alrededor de 30 personas, entre personas directas e indirectas. Formamos parte del engranaje nacional, compramos materia prima nacional, mandamos a hacer procesos intermedios a otras empresas, utilizamos o consumimos bastante energía eléctrica, generamos empleo de calidad, tributamos impuestos, traemos divisas al país con nuestras exportaciones, pero como en todas partes tenemos problemas. Nuestro principal problema ha sido la falta de conocimiento para asumir los retos de la globalización y la cuarta competencia del mundo actual. Yo soy una persona empírica, llegó a este negocio por accidente, entonces crecí hasta determinado punto y me estanqué. Pensé equivocadamente que mi problema era la falta de recursos y comencé a tomar créditos costosos sin ninguna planificación. Llegué a un sobreendeudamiento crítico al borde prácticamente de una quiebra económica. A esto le suma la crisis de Venezuela, mi principal cliente, mi principal aliado. Estando en esta crítica situación, vi por el periódico el anuncio de unas becas ofrecidas por Ecopetrol, la Cámara de Comercio de Cúcuta y la Universidad de Jorge Tadeo Lozano. Presenté los requisitos y Tecnipartes me había favorecido en el programa. Comenzamos con los diferentes mentores, el análisis de la situación, construimos un árbol de problemas. Una vez determinadas las fallas, el programa me envió de nuevos mentores de la región de muy alto perfil académico. Con ellos establecimos unas metas donde llegar a corto, mediano y largo plazo. Se proyectó un flujo de caja, establecimos un presupuesto, también enseñaron una estrategia de planeación y control de los procesos internos de la empresa. Tradujimos nuestros objetivos en indicadores y metas alcanzadas. Estos son conocimientos elementales para cualquier persona que haya ido a la universidad, pero desconocidos para mí. Este proyecto del cual yo he sido beneficiario concientiza, educa, da normas de comportamiento empresarial que deben volverse hábitos de vida. Este plan educativo, en mi caso, llegó a la realidad de mis problemas y está aportando soluciones reales e inmediatas. También me abre fronteras para expandir y crecer sobre bases sólidas. Nosotros, los pequeños empresarios, hemos logrado sobrevivir gracias a la divina providencia, al coraje, a la existencia, a algunos valores personales. Pero el resto del mundo actual, donde la mayor riqueza es el conocimiento, ya no dan espacio para los empíricos. Sería una gran pérdida para nuestro país dejar perder, acabar este semillero de pymes que generamos gran cantidad de empleos, buena parte de los impuestos y muchos valores más. Pareciera ser que nuestra secuencia estuviera dictada, sería cuestión de tiempo nuestra desaparición, a menos que nos eduquemos y nos preparemos para este reto. Como todos sabemos, la educación es costosa y acceder a un programa de esta magnitud en medio de una crisis como el caso para mí era muy difícil. Yo agradezco a los patrocinadores de este programa porque el asunto no es regalar dinero o hacer préstamos sin la formación del empresario. Por el contrario, es perjudicial darle dinero a una persona que no sabe manejarlo. Quiero decir de todo corazón que las personas que tienen el poder de decidir que este programa está funcionando en mi caso, que las conclusiones propuestas fueron acertadas y que espero participar en la segunda y la tercera fase. Que ustedes sigan aportando, como también a las personas que lo hayan hecho se adhieren al programa. Muchísimas gracias. Básicamente lo que ustedes acaban de ver es a Campo Elías, el gerente de una de las empresas que en su momento fue beneficiada del proyecto de fortalecimiento del tejido empresarial que patrocinaron Ecopetrol, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Corporación Calidad, Confecámaras, Azocajas y Acopi.
en el que más o menos unas 674, si no recuerdo mal la cifra, empresas de todo el país, de diferentes sectores, le jalaron a un proceso de fortalecimiento empresarial, haciendo un diagnóstico, creando un plan de fortalecimiento empresarial y ejecutando ese plan de fortalecimiento empresarial. Ese proyecto dejó muchas lecciones, pero mostró que las empresas pueden desarrollar y crecer en su índice de fortalecimiento y sostenibilidad empresarial en un 17% en cuestión de 6 meses, jalándole a una metodología ordenada de fortalecimiento empresarial ejecutada por empresarios que quieren echar para adelante y que se organizan. Entonces, un poco el mensaje aquí, y ya cerrando, es a todos los empresarios que me escuchan de diferentes tamaños, empujen un plan de fortalecimiento y de mejoramiento empresarial como una línea clave de acción de su empresa. Háganlo de manera organizada mediante un diagnóstico, un plan de acción y una implementación de ese plan de acción acorde a sus posibilidades. Y aquí quisiera entonces hablarles de una oportunidad que el PTP ha abierto para utilizar esta visión para algunos de los empresarios del país. Básicamente el PTP ha abierto una convocatoria, la convocatoria 478, donde busca trabajar con 380 unidades productivas del país, unidades productivas además rurales o en áreas rurales, en 10 departamentos del país. Esta convocatoria le va a permitir a esas 380 empresas jalarle a un proceso de fortalecimiento como el que vimos que le jaló Campo Elías, como el que le jalaron otros 674 empresarios que crecieron de manera exitosa. Aquellos que quieran revisar otras experiencias, además de la de Campo Elías, allí en el link que dejamos con los videos podrán verlas. Y entonces esas 380 unidades productivas, ¿en qué van a estar? En el departamento del Magdalena vamos a trabajar el tema del turismo, la cadena turística, con énfasis en turismo de bienestar y naturaleza. Entonces, invitamos a los prestadores de los servicios turísticos del departamento del Magdalena, ubicados fuera de su capital. O sea, el área urbana de Santa Marta no es propiamente beneficiaria del proyecto, pero sí todo el área rural de la ciudad. Y los municipios que tengan desarrollos turísticos a que se vinculen a este proyecto, a que hagan parte de estas 380 empresas. Igualmente vamos a trabajar el mismo tema de turismo rural en Chocó, Tolima y Cauca. Entonces en estos 4 departamentos vamos a empujar el tema de turismo rural. Vamos a trabajar de manera importante en implementar estas metodologías y trabajar con este número de empresas. Vamos a trabajar también con los cafeteros, pero no con los cultivadores directos del grano, no con el campesino. No porque el campesino no sea importante, claro que es muy importante, sino porque el campesino viene siendo abordado y trabajado por proyectos y programas del Ministerio de Agricultura, y siendo este un programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Programa de Transformación Productiva, pues le corresponde a los sectores de transformación y comercialización del tema cafetero. Entonces aquellos que hagan trilla, beneficio, generación de cafés especiales, o procesos de producción de diferentes de café, podrán ser. ¿En qué departamentos vamos a estar con los cafeteros? Vamos a estar en Antioquia, Quindío y Nariño con los cafeteros. Y vamos a apoyar también al sector cacaotero. Con los cacaoteros vamos a estar en Antioquia y en Arauca. Lamentablemente allí los colores del videobeam no se ven como en la presentación, los invito a que la consulten y los invito a que consulten en la página del PTP en la convocatoria los diversos requisitos. Y vamos a trabajar con los sectores productores de frutas, con el sector hortifruticultor, especialmente en los departamentos de Nariño, del Valle del Cauca y específicamente con los cultivadores de piña en el departamento de Casanare. Entonces,
Hay varios mensajes importantes que yo les quisiera dejar acá. El primero de ellos es que no está asignado un cupo por departamento o por cadena. Hay 380 cupos para los 10 departamentos, para las 4 cadenas que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? El asunto funciona por orden de llegada. Los que primero entran y cumplen todos los requisitos que ya se los voy a mostrar, pues serán los primeros beneficiarios y serán con los primeros que empecemos a desarrollar este trabajo, hasta cumplir un cupo de 380. Vamos a estar haciendo una gran convocatoria durante lo que queda del mes de marzo, que aunque empieza mañana, desde nuestro punto de vista ya se está terminando. Entonces, durante todo el mes de marzo, vamos a estar haciendo una gran convocatoria en los 10 departamentos, con los líderes de los clústeres, las cámaras de comercio y obviamente con el apoyo del PTP, para sacar adelante esta invitación y contarles un poco más en detalle el tema. Quisiera mostrarles los requisitos que tiene cada empresa. Ok. Entonces, que estén ubicados en los departamentos como vimos ahorita en el mapa, ¿cierto? Que no estén ubicados en las ciudades capitales, o sea, puede ser que tengan la sede administrativa en la ciudad capital y el hotel en la zona rural de uno de los municipios. Esa empresa nos funciona, es perfecta para esta convocatoria. Pero lo importante es que tenga su principal actividad en la zona rural. Estar conformada por al menos 4 personas de manera permanente con una división de responsabilidades definida. ¿Por qué se piensa en este requisito? Porque este es un programa en esencia de fortalecimiento empresarial y no de emprendimiento ni de incubación. O sea, se trata de tomar a las empresas cuando están en un ciclo de su etapa productiva más adelantado y no en el proceso de incubación. Para eso, el ministerio y de sus diferentes programas tienen diseñados otras ofertas a las cuales aquellos empresarios que estén ubicados en ese segmento podrán, o en ese momento de su vida empresarial, pueden acceder. Deben tener por lo menos 2 años de constitución y funcionamiento de sus operaciones. Eso es una cosa vital, porque como señalé anteriormente, se trata de trabajar con organizaciones que estén en un proceso de fortalecimiento empresarial. Tener visión comercial de los productos. Entonces, lo que vamos a querer hacer es que sean empresarios que estén con el ánimo de crecer y generar nuevos movimientos dentro de su mercado. Para las unidades productivas de los sectores de cacao y hortifrutícola, estas deben desarrollar actividades de transformación y procesamiento. Como les expliqué, no queremos trabajar con el cultivador, sino específicamente con las unidades productivas o empresas que se encargan del proceso de transformación y comercialización. Y estar dispuesto a hacer una contrapartida máxima de 198.946 pesos, IVA incluido. Entonces, recordando un poco lo que decía Campo Elías hace un rato en este proceso, el costo de una consultoría de esta naturaleza puede estar por el orden de 6 o 7 millones de pesos. Por la financiación que el gobierno nacional y la Unión Europea, que no la he mencionado, pero que está plenamente comprometida en este proceso, como aportante de los fondos y constante animador del proceso, pues de ese valor que normalmente le costaría una consultoría a un empresario, solamente tiene que pagar 198.000 pesos. Eso es más o menos el 3%. Entonces, señores empresarios, es una enorme oportunidad para financiar el proceso de mejoramiento de la empresa. Que a un empresario del sector rural, donde es muy difícil desarrollar estos procesos de mejoramiento con consultores de alta calidad y con metodologías probadas, le financie el Estado
y la Unión Europea, el 97% de ese proceso de mejoramiento, es una gran oportunidad. Los invito a que la aprovechen, a que se ganen esos 6 millones de pesos, a que aprovechen esa consultoría empresarial y a que logremos por lo menos un aumento en sus productividades del 10, del 12%. Es un poco lo que queremos buscar. Es una invitación que, además de esta charla que vimos en la mañana, quiere extenderles el programa de transformación productiva y el consorcio PER 380, del cual formulación y gestión de proyectos es parte. Muchas gracias, señores empresarios, muchas gracias a todos los presentes por su tiempo, buena disposición y sobre todo por su paciencia. Muy amables. Germán, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en la sala y a quienes nos acompañaron vía Facebook. Les agradecemos también. Recuerden que todas las condiciones de las que habló Germán de la convocatoria 481 las encuentran en www.ptp.com.co en la sección convocatorias. Las convocatorias están abiertas hasta finales de marzo, hasta finales de abril, perdón. Septiembre. Vamos a estar haciendo convocatorias también en las regiones, entonces los invitamos a que se postulen para que hagan parte de este proyecto para aumentar la productividad de empresas rurales de agro y turismo. Le agradecemos nuevamente a Germán y los esperamos en la próxima jornada de PTP Capacita. Por favor, estén pendientes de nuestra página web y de nuestras redes sociales para estar al tanto de la próxima jornada.